Hola, buenas tardes a todos y todas y todes. Estamos en el quinto día de las jornadas de la Semana del Diseño de Producción. Esto bajo las iniciativas del EPD Week, que es una semana del diseño de producción internacional hecha por el Production Designer Collective, gracias a su fundadora, Simbal Weinberg y Kalina Ivanov, que han tenido la iniciativa de que en este año, en octubre, en esta semana, nos conectemos con nuestras colegas del Departamento de Arte en la escena local, pero esto está sucediendo en 22 países con más de 1.100 colegas, así que estamos muy contentos de que esto suceda, junto con la fundación de AEDA, que es la Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual, que ha empezado a funcionar legalmente a partir de la semana pasada también. Así que estamos en estas jornadas de intercambio de experiencias, de investigación y de conectarnos y de compartir la sabiduría de los que nos han precedido. Y en este caso, hoy vamos a tener una charla con Félix Murcia. Félix es un director de arte, diseñador de producción, con una extensa lista de películas en su larga carrera en la industria cinematográfica española. Ha trabajado con Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Cuerda, Imanol Uribe, Pilar Miró, Joaquín Aristret, Pedro Almodóvar y José Luis García Sánchez, entre otros. Es y ha sido un docente comprometido con la enseñanza en la dirección de arte en diversas escuelas nacionales e internacionales. Es autor también de un libro fundamental para nuestra profesión, La escenografía en el cine, el arte de la apariencia. Y Félix va a ir de la mano, ahí estamos mostrando, Félix va a ir de la mano de Marta Blasco, que también es una directora de arte, decoradora, que en más de sus 30 años en el mundo del cine ha trabajado en producciones dirigidas por Ricardo Franco, Imanol Uribe, Pilar Miró, Vicente Aranda, Julio Meden, Emilio Martínez Lázaro, Almodóvar, Daniel Sánchez Arévalos, entre otros. Ha participado en películas que fueron galardonadas, como Belle Époque, al Oscar a la mejor película extranjera, y Tirano Banderas, Días Contados, El perro del horterano, Iguana, Secretos del corazón y La sombra de la ley, premios Goya a la mejor dirección de arte. Marta, te dejo con Félix para que lo presentes y empiecen esta charla. Vale, hola a todos. Bueno, lo primero, hemos tenido un problema técnico, por eso no este pequeñito retraso, pero ya está resuelto. Bueno, pues sería muy largo y gastaríamos casi la hora que tenemos, que ya hemos gastado un trozo, en contaros la trayectoria de Félix. Así que voy a hacer un mini resumen para los que no le conozcáis, que yo creo que muchos de los que estáis escuchando le conocéis, pero bueno, por si acaso. Félix empezó muy joven y ha sido muy activo en varias áreas. No solamente ha tocado el cine y las series, sino que ha pintado, bueno, ha hecho mil cosas. Empezó en Televisión Española, bueno, lleva 59 años trabajando y tiene 5 Goyas. El primer Goya que entregó la Academia se lo entregaron a él en el 1978 por Dragón Rapid. Tiene el primer premio nacional que se le ha dado a un director de arte. Es el primer nominado a los premios europeos de dirección de arte, o sea, ha sido pionero en muchas cosas. Bueno, él empezó en Televisión Española como pintor de decorados y mientras trabajaba siguió formándose. Consiguió la plaza por oposición y después de unos años lo dejó voluntariamente para dedicarse plenamente al cine. Su primera película como director de arte fue El corazón del bosque con Manolo Gutiérrez Aragón. Y luego no ha parado hasta que ya le ha dado la gana o la vida le ha dicho que pare. ¿Por qué he tenido que parar? Que has tenido que parar. Bueno, como habría muchísimas cosas para hablar con Félix, vamos a empezar así para situarnos un poco, si os parece, porque él también intentó hacer una primera asociación de directores de arte. Entonces, si quieres, Félix, cuéntanos un poquito cuál fue ese primer intento, como estamos con esto de la creación, y luego, si os parece, ya hablamos de otros temas ya más de lo que has hecho y de
y de lo No que hay quieras. teléfono, perdón, no hay teléfono funcionando, ¿no? Porque se mete. Quiero apagar el teléfono porque está sonando y entonces me están Vale. mandando WhatsApp y lo quiero apagar. Fenomenal. Hace un momento, porque es que ¿El tuyo, Marta, creía que lo también? había apagado, Sí, creía que lo había apagado, pero no, ya está apagado. Perfecto, perfecto. Entonces, perdona, Marta, que con esto me he distraído. Yo me distraigo mucho ahora ya. todos. O sea, Y con con una una música mosca. ya me he distraído para toda la tarde. Era que si nos querías Vamos contar a un poco, empezar ¿por qué vamos a empezar? si quieres empezamos hablando un poco de, aunque el otro día Coldo algo contó, de ese primer intento que hicisteis de crear una asociación de directores de arte. Sí, bien. Bueno, pues esto fue una primera idea que tuvimos concretamente Rafael Palmero y yo, porque veíamos que los directores de arte estábamos no lo suficientemente reconocidos dentro de las especialidades del cine, porque casi todos circundaba en torno a la dirección, al guión, al director de fotografía y al montador. Y nosotros ni aparecíamos nunca en ninguna parte. Entonces, bueno, decidimos hacer una asociación y realmente la fundamos y la legalizamos. ¿Qué ocurrió? Que no llegábamos a más de 40 personas. Entonces, el abogado que teníamos nos dijo que realmente no valía la pena continuar porque no éramos un organismo, digamos, representativo de un colectivo. Éramos un mini colectivo, por lo tanto, no íbamos a tener predicamento, no íbamos a tener posibilidades de hacer nada. Entonces, bueno, pusimos en marcha la asociación, estuvo funcionando cerca de un año, éramos muy pocos, cada vez menos, porque además como había que pagar una cuota por un lado y por otro lado había que tomar responsabilidades porque había una junta directiva y unas funciones que realizar y no se hacían, porque no se hacían bien, nos reuníamos 4 gatos y entonces, bueno, pues la verdad es que al final la desmontamos. Pero sí que hicimos unos estatutos y de hecho, bueno, pues estaba bien intencionada porque la idea era no solamente tener una representatividad dentro de la industria del cine, sino ser a su vez una especie de colectivo que podría incluso programar o hacer actividades de tipo, no digo docente, pero sí de fomento de que la profesión se fuese, pudiese aumentar conocimientos a través de unos de otros, etcétera, etcétera. Y todo se quedó en nada, finalmente todo se quedó en nada. Y bueno, pues ese intento intentamos solucionarlo incluyendo, a ver si aumentábamos el número de participantes, a vestuario. Y entonces vinieron otros 4 gatos y una gata que era Yvonne Blake. Entonces, ni con Yvonne Blake y los 4 gatos de vestuario tampoco. Entonces llamamos a los de peluquería y maquillaje. Y entonces ahí en vez de 4 vinieron solo 2. Total, no conseguíamos llegar a 50 Claro. como en resumidas cuentas, que desistimos finalmente. Y nada, se quedó la asociación en nada, pero sí que hubo un intento de hacerlo. Y sobre todo después, cuando ya no estaba la asociación, sí que intentamos meter mano cuando se hizo la última ley de cine, que fue con el gobierno de Zapatero, en la que se establecieron unas nuevas, digamos, categorías en cuanto a derechos de autor. Porque hasta ahora, hasta entonces, mejor dicho, los derechos de autor los cobran, los siguen cobrando, los cobraban los directores, los guionistas, los músicos y ya está. Los demás o tenían derecho de imagen como los actores o no tenían ningún derecho como el resto. Entonces conseguimos, a fuerza de protestar personalmente y de ir a ver a la ministra, que era entonces la ministra de la vicepresidenta de gobierno, no me acuerdo cómo se llamaba, en las definiciones y en las denominaciones de las categorías les dieron a los directores de fotografía la denominación de autores y a los directores de arte las de creadores o algo así. O algo así.
Resumiendo, que no hay ninguna diferencia entre autor y creador. Fue una estupidez el hacer esa definición. Porque al final ninguno cobrábamos los derechos de autor, ni ellos ni nosotros. Pero ellos se llamaban autores y nosotros creadores. Y así sigue estando. A no ser que hayan cambiado, no lo han cambiado porque al final no se ha sometido a aprobación en el Congreso, pero sí que hay un borrador de la nueva ley. Eso es lo que convendría a la asociación, enterarse de cómo está diseñada esa nueva ley, a ver si seguimos igual que estábamos o por lo menos igual que los directores de fotografía. Y el argumento es muy fácil. Con el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la mano, creador y autor es lo mismo. Ya. Exacto. Pues bien. Si quieres, vamos ya un poco a la injundia, ¿no? Porque esto es un tema, ¿no?, tan largo y tan... Sí, bueno, podríamos estar hablando solamente toda la tarde del asunto aquel. Sí. Pormenorizando cosas y detalles, pero no vale la pena tampoco porque, bueno, la nueva asociación tiene otro rumbo y tiene realmente otras necesidades. Entonces, eso ya hay que olvidarse del pasado. Vale. En la presentación se me ha olvidado decir que has escrito guiones. Que soy muy guapo y muy alto. Luego que has sido productor, o sea, que este señor ha sido un hombre orquesta durante bastante tiempo. Y ahora, ¿qué te apetece, Félix? ¿Que hablemos de películas en concreto? Bueno, las que tú quieras, las que hayas elegido, hablamos sobre ellas. Que hablemos, porque te habíamos medio preparado, ¿no?, lo de tu relación con los directores, y teníamos como 3 ejemplos de películas en las que la relación no había sido tan estrecha, en otras que sí, en otras que tenían ciertas dificultades. Entonces, no sé, ¿quieres que empecemos hablando del perro del hortelano, por ejemplo? ¿Te parece? La del perro del hortelano. Si quieres que empecemos a hablar de esa, cómo la preparaste, cómo surgió esa película, que era como un entretenimiento mientras se preparaba otra. Sí, bueno, El perro del hortelano realmente es una película que podría ser equiparada a la película de Truffaut, La noche americana, porque realmente hay una película dentro de la película, pero hay otra película dentro de la propia película. Entonces, bueno, el primer hecho es que esa película se produjo de rebote, porque entonces yo participaba, era socio o productor, mejor dicho, de una productora que se llamaba Cayo Largo Films. Entonces, tenía cierta amistad con Pilar, porque había hecho con ella su última película, ¿cuál era? No me acuerdo. El pájaro de la felicidad. Entonces, un día vino con un guión que tenía, que era Tu nombre envenena mis sueños, basado en una novela de Leguina, y me dijo que si se la queríamos producir. Y entonces, bueno, pues le consulté a mis 2 socios, porque éramos 3, y dijimos que sí. Y entonces empezaron a hacer los guiones. Se hizo un primer guión que nos costó una pasta y a Pilar no le gustó, lo rompimos y perdimos los 2 millones. Hicimos otro intento con otro guionista, con Taco Larreta, y mandó otro guión y tampoco le gustó, y otros 3 millones de pesetas que rompimos. Entonces, como no se daba con la adaptación adecuada, pues entonces tuvo la ocurrencia Pilar, después de haber visto mucho ruido y pocas nueces de que nos ganan, de hacer una comedia clásica, una obra de teatro clásico adaptada a los tiempos modernos y tal, como película, y dijimos, bueno, pues vamos a coger un autor español, y bueno, pues el más prolífico y el más conocido internacionalmente es Lope de Vega. Entonces trajo un par de obras de Lope de Vega, trajo también alguna de Calderón, total, que nos decidimos por El perro del hortelano. Y entonces, bueno, eso era con la intención de hacer algo mientras estábamos esperando dar con el guión de Tu nombre envenena mis sueños. Era como una especie de un pequeño, como si fuésemos a hacer un corto, vamos. Esa era la idea. Bueno, entonces no teníamos guión, teníamos simplemente el libreto, el original de la obra de teatro escrita por Lope de Vega. En estas obras, además de que están en verso, que es el lenguaje del teatro del siglo XVII,
pues no te dice exactamente las dependencias donde ocurre la acción, sino que te dice, por ejemplo, entra Dorotea y le dice a no sé quién, no sé cuánto, sale no sé quién, como se hace en teatro, ¿no? En principio sí hace un enunciado y te dice, estamos en el palacio de la duquesa de Belflor y estamos en, no sé, no te dice las dependencias puntualmente. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Mientras Rafael Pérez Sierra, que es un dramaturgo, hacía una adaptación del verso, porque si no, no se entendería tampoco en el propio lenguaje del siglo XVII y había que actualizarlo, pues nosotros decidíamos qué hacíamos con las secuencias, mejor dicho, con los actos del libreto. Y entonces a mí se me ocurrió, en primer lugar, hicimos una valoración primero de la época y el lugar donde ocurría. Entonces la historia ocurría teóricamente en Nápoles, cuando Nápoles era parte del Reino de España. Entonces, bueno, pues era un palacio de una supuesta duquesa en Nápoles y era en el siglo XVII. Entonces había que saber cómo se vivía en esa época en Nápoles, sobre todo los españoles que vivían allí, que tenían costumbres distintas a los napolitanos, etcétera, etcétera. Total, que yo me documenté muchísimo, consulté muchísimos libros y descubrí que realmente en Nápoles no existía ningún vestigio de cómo era en el siglo XVII la ciudad, porque en la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente bombardeada. Lo que sí que descubrí es que tenían una cierta cultura del azulejo como los portugueses, solo que ellos eran del siglo XVII y los portugueses eran del siglo más del siglo XVIII. Entonces yo conozco bastante bien Portugal, lo había visitado mucho y aparte había trabajado allí también. Y entonces le dije a Pilar, me voy a ir una semana con una cámara y voy a localizar los escenarios de un palacio, con todas las dependencias que tenga y luego hacemos la acción, la trasladamos del libreto teatral a cada uno de los escenarios. Y así lo hicimos, de tal manera que yo me fui a una semana y en una semana con 3 localizaciones configuré lo que era ese palacio en el que transcurría toda la historia. Y entonces nos reuníamos por la tarde en su casa, íbamos leyendo el libreto y decíamos, esto lo hacemos en la cocina, a ver, foto, ¿cómo es la cocina que has localizado? Esta, vale, ya está. Y entonces ella hacía un borrador y ya hacía una descripción, viendo las fotos, de cómo era el espacio donde iba a transcurrir. Yo creo que es que no tengo noticia, pero al menos creo que es la única vez que se ha escrito un guión sin tener mejor dicho, sobre unas localizaciones previas. El guión ha estado supeditado a las localizaciones, el guión cinematográfico, porque realmente el libreto teatral ya estaba. Y así es como lo hicimos después. Luego se paró el proyecto porque rompimos la asociación, la productora, mejor dicho. Y entonces se quedó un solo socio de los 3 que éramos y al año siguiente, un año después, decidió hacer por su cuenta, con la marca de la productora, hacer El perro del hortelano. Entonces yo ya ahí fui no como productor ni como director de arte al mismo tiempo, sino simplemente como director de arte. Como ya estaba el proyecto prácticamente hecho, lo único que hacía falta el dinero. Pero el dinero este socio dijo que lo tenía y entonces nos confiamos y se empezó. Consecuencias de todo eso, que después se tuvo que parar la película, una serie de incidencias, de problemas. Por eso que digo que dentro hay otra película que se podía contar igualmente. La película de la... cosa. Perdona, tenemos, ¿te acuerdas? Tenemos las imágenes de cosas de la película, porque cuando quieras te las vamos poniendo, si quieres. Lo vamos a poner. Sí, las podéis poner si queréis mientras yo hablo en off. Si quieres, vale. Perfecto. Y bueno, pues lo que decía es eso, que mientras aparecen las imágenes, que realmente lo que ocurrió es que el palacio, que aparentemente parece una única dependencia, son 3 palacios. Y está rodado en Sintra, está rodado en Fronteira, un palacio de Lisboa, y está rodado en Queluz, otro palacio. Estos son algunos dibujos. Ese concretamente es un dibujo de un decorado que no se pudo hacer porque no teníamos dinero, porque aparecían unos baños de la época.
Y entonces, pues, como no había dinero, no se pudo construir. Y bueno, pues esa es la idea. Yo cuando boceto suelo bocetar casi como si fuese en storyboard, porque lo que quiero hacer es reflejar realmente lo que hace un diseñador de producción, más que un director artístico, que es recoger las imágenes de lo que puede ser una aproximación a la imagen que se pretende obtener. Otra Carlota. Exactamente. Entonces, bueno, eso hago un previo dibujo y después se transforma, se le da color, etcétera, y se queda así. O sea, esa es la idea de cómo lo que se pretendería obtener. Pero bueno, eso es digamos, una técnica que yo utilizo personalmente y que ahora me imagino que no lo hace nadie, porque con las nuevas tecnologías no hace falta hacer eso. Se hacen otros bocetos mucho mejores que se aproximan más a una realidad visual, audiovisual. Y bueno, pues... Cuéntale lo de los acetatos. Sí, lo de los acetatos. ¿Cómo lo haces? Bueno, a ver si sale alguna cosa. Vale. Esto realmente, si pasáis la siguiente diapositiva, esto es cómo descubrí el parecido entre los azulejos que había que quedaban en Nápoles y los que había en Portugal. Y entonces, a partir de ahí, todo esto era información para Pilar, que yo le enviaba o que se lo hacía expresamente para que entendiera mejor realmente qué era lo que se pretendía hacer. Sigue pasando. Vale. Estos son ya parte de las localizaciones que se aprovecharon tal cual. Estas que se están viendo están tal cual, no hubo que hacer manipulaciones. En algunas sí que se manipularon cosas. Y bueno, pues esta, por ejemplo, esta, no sé si se ve, creo que ahí en el post-it ese, yo le pregunto a Pilar, porque yo estaba en Lisboa y ella estaba, cuando ya se dio por bueno todo, hice una segunda comprobación de las posibilidades, porque producción tenía que saber si ahí se podía, si había permiso o no. Entonces, cuando ya sabíamos que había permiso, ahí hay un post-it, yo le mandaba estas fotos y en ese post-it yo no lo veo bien, pero creo que pone, ¿y si hacemos esto navegable? Y entonces ella me contestaba que estaba loco, que eso era inviable, que no se podía hacer. Y se hizo y además de una forma simplísima. Resulta que ahí al fondo, en una de esas fotos en la que se ve un puente, pues ahí hubo, cuando se construyó en el siglo XVIII este embarcadero, o esta canal, había una presa que contenía el agua, entonces tenía la suficiente capacidad para poder navegar sobre ella. Y bueno, eso ya no existía, por eso había una especie de regato o una pequeña canal por la que circulaba el agua, pero nada más. Entonces lo hice con tablones, simplemente poniendo tablones unos sobre otros, haciendo un doble cuerpo y entonces el agua se retenía ahí y al final se quedaba así. Y bueno, ahí la anécdota... La anécdota es que para llenarlo, suponíamos, con el poco fluido que había de agua, suponíamos que iba a tardar meses, por exagerar un poco. Entonces hicimos una porra. Hicimos una porra en el equipo para ver quién acertaba. Pusimos una pasta, había por lo menos 30.000 euros, no sé cuánto había, una barbaridad. Y entonces, bueno, pues yo sospechaba que eso iba a tardar por lo menos una semana, otros un mes, otros, yo qué sé, una barbaridad de días. Y hubo uno que era el jefe de construcción, que era un chico portugués, digo chico porque era muy joven, se llamaba Philip, que dijo que 24 horas. Bueno, yo cuando dijo 24 horas, casi lo echo de allí. Digo, bueno, tú estás tonto, 24 horas. Bueno, pues al día siguiente estaba lleno el estanque. ¿Qué había pasado? Cosa que ignorábamos los demás. Que 1 kilómetro o 2 más arriba de donde fluía la canal estrecha esta y Gorta, había un embalse y el embalse tenía unas compuertas. Entonces él conocía al que controlaba aquello. Habló con él, abrieron las compuertas y realmente lo llenaron y ganaron la apuesta.
Bueno, pues luego... ¡Qué guay! Sí, bueno, luego ocurrieron más cosas, como concretamente con esto, aquí tenía que haber, que es como se ve en la película, hay una barca con la que navegan. Esa barca la tuvimos que traer de Aveiro, en el norte de Portugal, porque era lo más parecido, no a las barcas venecianas, pero sí tenía algo que ver. Entonces recordaba un poco su carácter italiano, ¿no? Eran trampas, porque realmente todas esas trampas, digamos, no se corresponden a un rigor, no son rigurosas con la época, puesto que es una obra de teatro, que encima hablan en verso, pues si hablan en verso, que es antinatural, pues también puede ser, lógicamente, fantaseado toda la escenografía, todo lo que lo envuelve, como se hace en el teatro. Total, que esa barca la tuvimos que pintar y ya no teníamos dinero. Y entonces se pagó, lo pagamos nosotros con el dinero de nuestras dietas. Porque ya producción no tenía ni dinero. Y bueno, no sigo con el tema porque si no, vuelvo a decir, volvemos al mismo punto y es que hay otra película dentro de cada película. Bueno, pues en esta película ocurrieron, ya para terminar con El perro del hortelano, muchas más cosas. Ocurrieron, bueno, pues que se suspendió la película, que se paralizó, que llevaban sin pagarnos 5 o 6 semanas, que no queríamos, regresamos a España, que no queríamos volver si no nos pagaban, que yo me hice portavoz del equipo y salí mal parado porque encima acabó mi amistad con Pilar, porque luego encima murió. Entonces no tuvimos tiempo de reconciliarnos ni nada. Y bueno, pues sin embargo, luego nadie la quería, tampoco la quería estrenar nadie la película, no la querían distribuir porque decían que como era una película hablada en verso iba a ser aburridísima, que no iba a ir nadie. La mandaron al Festival de Mar del Plata y allí ganó el primer premio, que además iba acompañada de un premio metálico de $50.000 o no sé cuánto. Yo lo vi. Y a partir de ahí Plata. se estrenó en España. Y a partir de ahí, bueno, pues realmente fue un acierto la película. Sí, es una... yo la vi en Mar del Plata, Félix. Yo la vi en el Festival de Mar del Plata. Ah, ¿tú la viste allí? Sí, sí. Y es verdad que le dieron los $50.000 porque... Ah, esa parte no me lo contaron a mí. El productor que lo recibió no nos dio nada. ¿Te acuerdas, Félix, que cuando fuisteis todos, cuando se paró la película, nos dejaron de rehenes a Delfín Prieto para custodiar el vestuario y a mí para custodiar el atrezo? Ocurrieron, claro. Y tú me dijiste, Marta, no entregues ni el teléfono ni las llaves del coche. Y en cuanto te montaste en el taxi para irte al aeropuerto, me pidieron el teléfono y las llaves del coche y ahí nos quedamos una semana él y yo sin hacer nada, esperando a ver qué pasaba. Sí, bueno, eso fue una película que el otro día ya lo comentaba. En esa peli yo me planteé cambiar de profesión. Luego ya pasaron muchas cosas y no. Pero en esa me planteé que esto era una locura. Bueno, a ver, una para una arriba. Guay, venga. ¿Te parece hablar de Días Contados o del Rey Pasmado? Rey Pasmado es interesante. No sé, de la que quieras. Podemos hablar de las dos. Si quieres, hablamos. ¿Quieres Lo que dé tiempo, porque yo no sé hasta dónde podemos. Sí, nos queda un cuarto de hora, en principio. Luego, no, un poquito más. Sí. Un poquito más a lo mejor, y luego contestar preguntas. Pero si quieres hablar un poco del Rey Pasmado, que también fue una película bastante interesante y en la que nos conocimos. Ya que hemos hablado del perro del hortelano, que en apariencia es una película de época, pero sin ningún rigor. La otra sí. El Rey Pasmado tiene rigor. Es una película histórica también, histórica. Está basada en una novela de un hecho imaginario, pero realmente los personajes eran reales históricamente, no es como en El perro del hortelano, que eran personajes ficticios. Está basado en el libro, en la novela de Torrente Ballester, que es del mismo título, y bueno, pues está ubicada, está perfectamente ubicada en el siglo XVII, en 1620, que es cuando empieza, 1620 a 1621, que es cuando empieza el reinado de Felipe IV.
Felipe IV es un chaval joven que no tiene experiencia de nada, pero de nada, y bueno, pues eso da pie al título, El Rey Pasmado, porque realmente Está sorprendido. ya lo dice el verbo, ¿no? Estaba atontado. Entonces, este personaje y toda su historia transcurre en el Alcázar de Madrid. El Alcázar de Madrid se quemó, creo que fue en 1670 y algo, 73 o 74, durante una Nochebuena, y no quedó de él nada, absolutamente nada. Entonces, los datos que se tenían de ese alcázar hay muchos, pero eran muy confusos, porque cada historiador da una cierta versión aproximada, porque ese alcázar empezó siendo una fortaleza árabe, después fue un castillo cristiano, después se convirtió en alcázar, después se convirtió en palacio. A medida que iban sucediéndose dinastías de reyes, iban haciendo reformas, iban incorporando nuevos elementos, nuevas construcciones, de tal manera que, según Torrente Ballester, tuve una entrevista con él para preguntarle cómo había concebido él el alcázar, puesto que era algo que no tenía una especie de... no tenía un sostén histórico y certificado para podernos decir cómo era realmente, porque había varios historiadores que lo definían de forma distinta. Entonces yo consulté a libros de mesoneros romanos, que era el que más sabía del alcázar español, una francesa, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene un libro que se llama de Alcázar a Palacio o de Castillo a Palacio, y finalmente encontré a un norteamericano, un catedrático de Historia del Arte, especializado, que no ya lo sabía aquí en España, en el Alcázar de Madrid. Y este señor sabía, y además tenía un libro que adquirí, que tenía toda la documentación de cómo eran todas las dependencias, incluso qué cuadros había allí antes de quemarse, cuáles se habían salvado, cuáles estaban en el Museo del Prado, en fin, una maravilla de documentación escrita. Entonces, los pocos dibujos que había, bueno, pues yo me inventé un alcázar. Me inventé un alcázar puesto que lo podía inventar. Según Torrente Ballester, era un lugar tan laberíntico que, según él, podía entrar la gente allí, se quedaba a vivir y no se enteraba nadie. Eso me parecía tan novelesco como la propia novela. O decía que la gente hacía sus necesidades en los pasillos porque nadie les podía ver de grande que era aquello. Y, bueno, entonces dije, mira, le dije a Gonzalo Torrente Ballester, voy a inventarme yo un alcázar. Y si funciona, funciona. Eso sí, voy a ser riguroso con la época y con el estilo. Con los estilos que se supone que tenía ese alcázar después de tenerlos justapuestos durante varios siglos. Y así fue como lo hice. Entonces hice distintas localizaciones naturales. Solamente se construyeron 2 decorados en estudio, artificiales. Los demás todo eran localizaciones naturales. Y en el guión no había ocasión para poder mostrar cómo era todo eso que os estoy contando de laberíntico. Félix, perdona un segundo. Vamos a poner el vídeo, si quieres. Un vídeo... Sí, un segundo que digo una cosa y lo ponéis. Sí, vale. A Imanol le dije, mira, sería interesante porque eso le da espectáculo que se hiciese una descripción de cómo era el alcázar, pero una descripción fugaz. Entonces, a ver qué impasse encontramos entre secuencia y secuencia para que pueda haber una especie de desfile por distintas dependencias que dé una imagen de lo grande que era, de lo complejo que era, etcétera, etcétera. Y entonces encontramos un impasse entre que le entregan unas llaves a Felipe IV porque quiere ir a ver un cuarto prohibido que no le dejaban ver porque es donde se guardaban las pinturas de desnudos de Tiziano en la Santa Inquisición, no le dejaba, bueno, no podían los desnudos, el rey pasmado, además de estar pasmado, no podía ver a su mujer desnuda, ni siquiera a su mujer. Pero bueno, el hecho es que aprovechando esa secuencia en la que el rey pide las llaves del cuarto prohibido, se las da a su mayordomo, sale de su estancia y se va hasta el cuarto prohibido,
pues me dio pie para enseñar las distintas localizaciones que serán las que tenéis ahí preparadas que podemos ver. Vamos. Las pones, yo os digo dónde es cada sitio. Perfecto. Entonces veréis la locura que supone eso. Y cuéntalo de que estaban en obras, si ponías andamios o poníamos andamios para unir un poco los decorados. Bueno, pues aquí es la antesala de las dependencias del rey y el mayordomo le va a entregar las llaves para ir al cuarto prohibido. Aquí estamos en el Palacio del Viso del Marqués, que está en Ciudad Real, en el centro de la península. Entonces, sale de su cuarto, sale y atraviesa, eso está todavía en el Viso del Marqués, atraviesa un corredor y va a bajar unas escaleras en las que ya se corta la secuencia, no la secuencia, se corta el plano. Entonces, ahora de aquí sale y entra en el Museo de Santa Cruz, que está en Toledo. Lo atraviesa, sale por esa puerta y entra en el Salón de las Batallas, que está en el Escorial. Claro. De ahí sale también de plano y entra en los sótanos del Alcázar de Toledo. Todo eso es decorado, eso sí, eso de la puerta y parte de un muro que había ahí, todo eso está ya en otro lugar. Si os habéis dado cuenta, por todos los sitios que pasa, aun estando en distintas ubicaciones, hay un nexo, que es que hay gente trabajando que está pintando murales. ¿Qué pasó? Que cuando el rey Felipe IV llega al Alcázar, que estaba bastante decrépito, pues empieza a restaurarlo. Y entonces, bueno, pues se empiezan a restaurar los frescos que eran fundamentales y bueno, pues ahí se ve, ahí están en el Viso del Marqués, están trabajando, pero luego en los demás espacios por los que él va pasando, sigue habiendo gente pintando, gente trabajando, lo cual nos da no solamente un récord porque es arquitectura de la misma época, sino porque hay una acción y una actividad en continuidad en el tiempo, es decir, en el tiempo que transcurre, que puede ser el cruzar todas esas estancias, puede ser 5 minutos, 6 minutos, pero realmente, bueno, el ver toda esta gente trabajando simultáneamente, pues nos da esa, digamos, esa dinámica de la acción, a su vez el récord entre unos sitios y otros, estando tan separados. ¿Qué ocurre? Que eso, para hacer esos planos, lógicamente es una locura, porque hay que trasladarse con todo el equipo para hacer un plano. Sería una locura. Entonces, ¿qué hacemos? En cada uno de estos sitios ya buscamos otras localizaciones para la película en las que podemos estar como mínimo 2 o 3 días de rodaje en cada emplazamiento o más. Por ejemplo, en el Viso del Marqués sacamos un montón de localizaciones más. Probablemente fue el sitio en el que más rodamos. Aparte de ese plano de la habitación del rey y tal, hay muchas más secuencias que transcurren allí. Y así es como, bueno, pues es una forma de trabajar que supongo yo que es la que utilizamos todos. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener una cierta habilidad para aprovechar el conocimiento que nos da la documentación. Entonces, el saber todo lo que ocurría en ese palacio. Yo llegué a descubrir ahí, consulté un libro que encontré en el Palacio Conde Duque, en la biblioteca, de la minuta de la compra que se hacía diariamente en el Alcázar de Madrid en la época de Felipe IV. Sé lo que comían, sé lo que compraban todos los días, aunque luego no se vea en la película, aunque no se vea. Pero eso sí que te permite utilizar eso como recursos para dar soluciones a cosas. Claro, claro. Qué guay. ¿Quieres que sigamos hablando del rey pasmado o cambiemos de...? Nos quedan... Bueno, nos quedan... Lo que tú cuentas algo del rey pasmado también. Bueno, si se trata de ti, Félix, en esta. No, bueno. Yo tengo vamos, la centésima parte de cosas que contar. Lo interesante eres tú. Pues si quieres hablamos ahora, por cambiar un poco de tema, de Días Contados, que también tiene un trabajo muy distinto y que Sí. muchas veces, como decíamos, en las películas, o sea, normalmente la época es lo que más
lo que más mola, lo que siempre se nomina, Sí, lo mira, que hay una cosa, más trabajado. para los directores artísticos o para los diseñadores de producción, hay una cosa que es contradictoria, pero a su vez unas veces es un halago y otras veces es como una sanción o como un insulto. Es cuando el espectador no sabe cuándo le estás engañando y cuándo no. Por ejemplo, hay películas en las que te dicen, cuando ven la película, dicen, bueno, ¿y tú qué has hecho aquí? Si todo esto estaba allí y todo esto es natural. No se han dado cuenta de que es un porcentaje mínimo el que estaba allí, que lo que hemos hecho es aumentarlo, transformarlo, cambiarlo, modificarlo con un sentido dramático, porque lo que ellos no han entendido o no han sabido, digamos, analizar es que todo era una atmósfera, o sea, se ha creado con el decorado una atmósfera dramática, no es simplemente un lugar donde ocurren las cosas, es un sitio que tiene una atmósfera dramática que favorece la interpretación, que favorece la acción, lo que pasa, para provocar una emoción, o sea, para ayudar a provocar una emoción. Entonces, esa atmósfera no la captan y no se dan cuenta que ha sido manipulada. En mi primera película, en el que hice con Manuel Gutiérrez Aragón, El corazón del bosque, me decían, bueno, ¿y aquí tú qué has hecho? Pero si no hay nada que sea, que parezca un decorado, todo es natural, ya. Un maizal completo que hubo que trasplantar desde Córdoba a Asturias para hacer que estuviese al lado de una casa. Un tocón de 4 metros de diámetro por no sé cuántos de alto. O sea, puedo estar enumerando troncos falsos de bosque, de árboles en los bosques donde se metían los personajes. Una cantidad de trampas y de trucos y nadie lo nota, nadie lo notaba. Claro, incluso Félix. En una película ya eso ya es una paradoja. En Maravillas, otra película de Manuel Gutiérrez Aragón, todos son escenarios naturales menos uno. Entonces, digo, todos son decorados artificiales prácticamente menos uno, que es una cocina de la casa donde vive el personaje. Esa cocina era tal cual. Y entonces, cuando termina la película, me viene un compañero, y me dice, joder, ¿cómo cantaba decorado la cocina? Digo, bueno, o sea, todo lo contrario de lo que era la realidad, ¿no? Entonces, eso ocurre mucho. Y lo que quería decir al principio es que es un halago cuando te preguntan qué has hecho, no has hecho nada y sabes que has hecho muchísimas cosas y no han sido captadas, lo cual quiere decir que es un triunfo, pero también es un poco un castigo, porque dicen, joder, no se han dado cuenta de que esto lo hemos hecho. Se creen que es que hemos ido allí con la cámara y hemos rodado porque estaba allí. No. Entonces, incluso a veces, ¿no? Cuando llega el equipo a un decorado y te dicen, pero no se dan cuenta que es un decorado, ¿no? El propio equipo, ¿no? Eso realmente... ¿Pero qué habéis hecho? Digo, pues todo, claro, todo. Realmente el que no sabe que son decorados es un halago. Es un halago. Sí, la verdad es que sí. Previsto. Es decir, la gente se ha creído que lo que está viendo es real, absolutamente, que no hay nada artificial. Sí. Pero por otro lado también es un castigo, es decir, por lo que hemos trabajado parece que no hacemos nada, para que no se perciba. Y luego hay otra cosa, ahora que has dicho que vamos a hablar de días contados. Por ejemplo, es muy agradecido, desde el punto de vista de la dirección artística, son muy agradecidas las películas de época. ¿Por qué? Porque es muy notorio que ha habido una intervención, es muy notorio que se reproduce una época que no es fácil tener una visibilidad de la misma, etcétera. Y sin embargo ahí, pues... Pero en las películas actuales, de época actual, es más difícil ver la manipulación. Sin embargo, por ejemplo, en Días Contados, hubo una gran manipulación de todo, pero una gran manipulación, empezando por el color, empezando por los escenarios y por todo. Y sin embargo, la gente reconocía todos los lugares de Madrid, que son los mismos que aparentaban ser, pero sin embargo estaban todos manipulados. Esto fue una idea más o menos mía porque la historia era muy dramática. O sea, la novela es de Juan Madrid, con el mismo título, Días Contados. Entonces transcurría todo en el barrio de Malasaña, en la película también, en todos los sitios que son los mismos de la novela, pero no exactamente los que él decía. Por ejemplo,
aparecía mucho la plaza del 2 de Mayo. Bueno, pues la plaza del 2 de Mayo es un sitio como muy amable, hay un kiosco, unos arbolitos, hay más sol que en el resto de las calles porque es una plaza más grande, o sea, es un sitio amable. Y la película no iba de eso, la película no iba de lugares bonitos ni amables, sino todo lo contrario, era de lugares inhóspitos, era un Madrid, digamos, frío, un Madrid, por lo que he dicho, inhóspito y sobre todo un poco dramático. Entonces los colores sobraban, la luz tenía que ser otro tipo de luz. Y bueno, pues ahí se ve, no sé si tienes imágenes, en la paleta de color queda muy claro que todo se limita a una paleta pequeñísima de color en la que tanto el vestuario como los escenarios naturales hay que cambiarlos todos y realmente así se hizo. Esta es la paleta de color de la película. Entonces, los colores de arriba, no sé si lo veis bien, pone que son colores exteriores en Madrid, estos son los interiores y esto es para el vestuario. El rojo es granate es para la protagonista y el resto para los demás. Toda la película tiene esos colores. Toda la película, completa, desde que empieza hasta que termina. Entonces, la gente que veía la película veían que era un Madrid. Sí, que era Madrid y que todos los sitios que aparecían eran reconocibles, pero dramáticamente funcionaba de tal manera que, por ejemplo, donde había árboles me molestaban los árboles porque le daba un carácter más amable al paisaje urbano. Y entonces me inventé unas armaduras metálicas que le llamábamos jaulas, aprovechando que eran árboles en crecimiento y tenían que tener unas guías para que los troncos creciesen rectos, pues entonces me inventé esas jaulas, que son estas, que las poníamos para cada árbol, porque a su vez servían también con los alcorques para que los perros hiciesen sus necesidades. Bueno, total, que esto estaba relacionado con este personaje que sale de la cárcel. Todo tiene no es casual, o sea, no solamente una ornamentación, la decoración. Cada vez que aparecen los personajes y en los lugares que aparecen hay ausencia del color, de colores cálidos, ausencia de colores vivos, de colores primarios. Todo es como gris, como un poco repelente, asqueroso, salvo en una secuencia que hay que transcurre en Granada. Entonces salen del ámbito de Madrid, que es su medio, su ámbito, digamos, y se van en una historia de amor, dos personajes se van a Granada y ahí cambia el color. Solamente en lo que pasa en Granada, nada más. El resto de la película no, volvemos otra vez, porque van y vuelven, van a Granada y vuelven. Y bueno, hay una anécdota de esto que es con el músico, con... Pepe, ¿cómo se llama? El padre de Pepe Nieto. Pepe Nieto, José Nieto. Bueno, pues Pepe Nieto, cuando hemos trabajado juntos, hemos trabajado en muchas películas, cuando está haciendo, digamos, una maqueta de la música sobre el guión, le pide la paleta de color, porque quiere ver qué colores va a tener la película, porque eso le inspira a la música. Entonces, en esta película fue un día a vernos al rodaje, justo detrás de la Gran Vía, donde hicimos la entrada de la comisaría en el edificio de la Telefónica. Y en la calle de la Ballesta, ¿no? Sí, ahí cambiamos hasta todos los coches aparcados de la calle para que no hubiese coches de color, eran todos azules o grises. Todos eran de los colores de la paleta de color. Menos uno que se quedó, que no lo pudimos quitar, pero no sé qué pasó con ese coche. Pero bueno, entonces Pepe Nieto, que conocía muy bien ese barrio y esa calle, porque pasaba mucho por allí, notaba que tenía algo raro la calle, porque incluso los escaparates de las tiendas no tenían la mercancía o la tenían el cierre echado, en fin, de cualquier manera, la calle aquella se había transformado totalmente, aunque seguía siendo la misma calle. Entonces, él no sabía por qué era, y entonces me preguntó y le dije que lo habíamos cambiado todo. O sea, habíamos cambiado
todos los coches que había los habíamos mandado quitar y traído otros. Los escaparates habíamos vaciado las mercancías y habíamos puesto otras. Hasta los rótulos de las tiendas los habíamos cambiado y habíamos puesto otros con otros colores. Y así fue toda la película. Total, que bueno, la película fue un éxito también, fue una película que tuvo bastante éxito. Ha sido hasta el año pasado la película más nominada de toda la historia de los Goyas, que solamente ha sido superada por una que ganó el año pasado. Me parece que tuvo 19 nominaciones y ganó 10 o una cosa así. Bueno, una reciente, no sé si desde este año o del año pasado. Y bueno, pues esto es un decorado artificial, hecho dentro de un decorado natural también. Pero bueno, que se juega, digamos que la habilidad consiste en poder combinar lo natural con lo artificial sin que se note, ni lo artificial ni lo natural. Esa es la única habilidad que hay que tener. Pero claro, todo eso es consecuencia de una buena preparación. Y una buena preparación no solamente consiste en un tiempo para preparar y materializar o plasmar lo que piensas o lo que quieres hacer, sino en documentarse de muchas cosas. Hay que documentarse de muchas cosas. Hay que saber, yo tengo un lema que lo tengo desde que, no sé quién me lo dijo, creo que fue mi padre. Mi padre era de hace 2 siglos, nació en el siglo XIX, o sea que... Pero no, es que hay que saber todo lo que se sabe. Y te tuvo muy mayor. Dilo todo. Te tuvo muy mayor tu padre. ¿Tú lo sabes? Claro, por eso. Que hay que decirlo todo, que si no quedas ahí como... Bueno, pues eso, que hay que saber todo lo que se sabe para poderse inventar de forma verosímil lo que no se sabe. Y esa es una de las bases fundamentales de lo que es digamos, la escenografía cinematográfica. Y bueno, ustedes dirán... Félix, qué placer escucharte. Podríamos seguir con Buana, podríamos seguir... Ahora te digo más bajo. Que podríamos seguir escuchándote y que nos cuentes, Buana, todas las que has hecho. Hay muchas preguntas, podemos empezar a hacer preguntas. Sí. Y así yo antes de las preguntas, solo quería explicar por qué estoy yo presentando a Félix. Sí. Porque, algo bueno, habéis hecho raro, porque os habéis cambiado de sitio y resulta que ahora os oigo peor. ¿Ahora qué tal, Félix? ¿Ahora me oyes? Sí, te oigo, pero te oigo como si te hubieses fumado 5 cigarros. Te oigo muy ronco. Ya fumo muchísimo menos. Ibas a decir otra cosa, pero bueno. Que solo lo que quería decir es que yo le he presentado y estoy en esta charla porque he tenido la suerte de estar muchos años trabajando con Félix, de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Hemos tenido experiencias maravillosas, algunas malas, pero con el recuerdo se han convertido en maravillosas también. Claro. He aprendido muchísimo, no solamente de técnica, sino como persona, porque es de las mejores personas que he conocido en este medio. Y he tenido la suerte de que con todo esto pues nos hemos hecho amigos y seguimos teniendo muy buena relación. Y por eso estoy aquí presentándole, porque le podría presentar muchísima más gente. Bueno, tú has tenido más suerte de la que dices conmigo, porque has tenido la suerte también de trabajar con otros muchos de los que habrás aprendido muchas cosas. Sí, también. Pero lo mejor ha sido contigo. Y no vamos a declararnos aquí en público. Si quieres, vale, lo tendré en cuenta. Contestas preguntas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras tan halagadoras. Iba a decir halagantes, bueno, también elegantes. Y bueno, si queréis preguntar algo más. Sí, ahora Carlota te va a leer las preguntas, ¿vale? Vale. ¿Me oyes bien, Félix? ¿Me oyes bien? Te oigo, sí. Te oigo, vale. Te oigo más bajo ahora, no sé por qué es. No sé si es por mí. Lo mío está a tope. Bueno, intentaré hablar alto. Raquel Mensa dice, buenas tardes, soy Raquel y mi pregunta es que en su libro menciona que para lograr cualquier tipo de escenario se ha de contemplar siempre su valor expresivo como prioridad. Yo quería preguntarle qué proceso creativo tiene para plasmar ese valor expresivo de forma tangible y visual. Muchas gracias. Bueno, realmente
la expresividad la tiene sin que sea para el cine, es decir, hay escenarios naturales que aunque yo mismo muchas veces voy por la calle y veo un espacio, un edificio, un lugar que digo, ¿qué expresividad tiene esto? Lo que no tengo es una película a la que lo puedo aplicar. Entonces, eso es algo que se desprende del propio lugar, no hay que andar buscándolo, sino que luego lo que hay que hacer es, según el guión, la historia que tengas que contar, la expresividad viene dada por cómo sea ese escenario en relación a lo que va a pasar en él. O sea, por ejemplo, todos sabemos históricamente, por ejemplo, que la batalla de Waterloo se celebró en Bélgica, en el pueblo, bueno, en el término de Waterloo. Yo estaba allí y tal y como lo he visto en pintura, en la batalla, que ya es un boceto, la propia pintura que digamos, describe esa batalla, es un cuadro histórico, pues tiene una atmósfera, tiene un ambiente, tiene una expresividad y tal. Yo estaba allí, lo he visto, y es una explanada sembrada de trigo, que no tiene ni un árbol, que no tiene nada de nada. Entonces, si nos atenemos a la historia y queremos rodar en los lugares históricos y son inexpresivos, no nos vale para nada. Vale más buscar uno que sea más expresivo, aunque no corresponda con la realidad. A eso me refiero cuando hablo de la expresividad de las localizaciones. Hay que cambiarlas, aunque no sean las que realmente fueron. Incluso, bueno, en hechos recientes, en muchos de los lugares donde transcurren las cosas no valen. No valen porque no transmiten el dramatismo que requiere lo que se quiere contar. Entonces, hay que cambiarlo. Luego te dirán, eso no ocurrió en donde las imágenes que se han visto en la película, me da igual, pero ¿a qué ha transmitido pues, lo que ahí pasa? ¿Ha transmitido una emoción o ha transmitido lo que se pretende que transmita, ¿no? Porque el lugar adecuado hubiese sido el que no dice nada, desde un rigor, o sea, pero si no expresa nada no vale de nada. Entonces, esa licencia hay que permitírsela, o sea, por mucho que diga algún experto, algún erudito, que de eso siempre hay cuatro. Siempre hay cuatro que te vienen y te dicen, uy, eso no era así. Digo, no, si lo sabré yo que no era así, pero no me da la gana ponerlo, no lo voy a poner porque no dice nada. Hay más. No se te oye, Carlota. Perdón. Sí. Arey Pérez Jimeno dice, buenas tardes. Me gustaría preguntar que, como ha indicado, actualmente las formas de creación han ido cambiando con las nuevas tecnologías. ¿Cree que han ayudado o han limitado el trabajo de los directores de arte? No, limitado no, para nada, al contrario. Lo que pasa es que se ha cambiado de herramientas, es así de simple, solo hay que planteárselo de esa manera. Ha cambiado la herramienta, es decir, antes lo que se construía, los decorados, por ejemplo, artificiales que se construían con panós, o se siguen construyendo porque se conviven las dos técnicas, o sea, no es que la una haya eliminado a la otra, para nada, conviven las dos perfectamente. Incluso la realidad nos demuestra todos los días que casi todas las películas o casi todas las series convive el decorado natural con el decorado virtual, conviven perfectamente. Lo que pasa es que la herramienta ha cambiado y en vez de construirse como se construía antes, metros y metros cuadrados de superficies de decorados artificiales, ahora no se hace. No se hace en parte, primero porque, bueno, no sé si es un ahorro o no, eso lo tienen que decir los productores, porque también las nuevas tecnologías requieren unos equipos enormes, requieren unos procesos de tiempo bastante largos, en fin. Pero sí que es verdad que valen, incluso casi lo superan, lo mejoran, porque tienen las nuevas tecnologías, tienen recursos que no tiene en realidad el yeso, el bastidor y otra serie de materiales que, por mucho que queramos, muchas veces cantan, como decimos nosotros, ¿no? Se notan. Entonces, bueno, pues yo creo que es para bien, las nuevas tecnologías es para bien. Lo único, incluso pienso que llegará un momento en que un audiovisual, una película,
o una serie para la televisión de ficción, la podrá hacer una sola persona, porque cada vez los recursos van dando más herramientas. Una sola persona podría enfrentarse a un producto audiovisual o película como un pintor a un lienzo, un escritor a un ordenador o escribiendo a mano, un pintor o un pianista o un compositor a un piano, etcétera, etcétera. Es decir, se puede hacer el guión, se puede hacer los decorados, se puede hacer la música, se puede hacer una serie de cosas. Entonces, puede que en el futuro, no sé cuándo, haya un solo autor de una película. Lo que pasa es que la tecnología por ahora es al contrario, va aumentando en vez de disminuir, cosa que es una contradicción con lo que estoy diciendo, por otro lado, pero bueno, es mi visión. Vale, la siguiente es de Francisco Bueno, que dice: hola, ante todo os quería agradecer la gran labor que estáis haciendo. ¿Podría hablar, Félix, un poco de sus inicios como director de arte y diseñador de producción en La Escopeta Nacional, Navajeros, El Crack, siempre que le apetezca? Sería muy interesante. Muchas gracias. A ver, vamos a ver, las películas, mejor dicho, los guiones ya te marcan la pauta de lo que realmente va a ser el tratamiento de dirección artística de cualquier película. Si el guión es un guión en el que lo que menos hay que demostrar es que hay una, digamos, armonía o belleza, incluso hay que hacer películas feas. O sea, películas que sean feas porque la historia que se cuenta necesita que sean feos los decorados. Y hay que hacerlos aunque no te gusten. O sea, quiero decir, y los tienes que hacer con el mismo interés que si te gustaran. Yo he hecho muchísimos decorados que no me han gustado. Nada, pero era lo que requería la película, o sea, es lo que requiere. Entonces, en esas películas que has mencionado, que son de las primeras que yo hice, se da la circunstancia curiosa de que yo venía de televisión y había hecho pues series como Fortunata y Jacinta, que es muy de lucirse, de decorados artificiales, todo, reproducción del Madrid del siglo XIX, en fin, toda una recreación y para trabajar en dirección artística, pues lo mejor que te puede pasar, que te den un trabajo de ese tipo. Y de repente me encuentro con que voy a hacer Navajeros después de Fortunata y Jacinta, que es una película totalmente antiestética. Pero es antiestética porque busca la antiestética. De tal manera que Eloy de la Iglesia, que era el director, era un hombre que, bueno, era un director autodidacta, de alguna manera. No sé la formación académica que tuvo, pero era autodidacta más que otra cosa. Y entonces, cuando yo le hablé de una carta de color, de una paleta de color, de unos colores para la película, se quedó a cuadros. No sabía de lo que le estaba hablando. Decía, pero ¿cómo se hace esto? Pues se hace como en todas las películas, se cambia lo que queremos cambiar y ya está. ¿Qué quieres? ¿Que sea una película fea? Pues hacemos unos colores feos y se basa la película en los colores. No lo entendía. Bueno, pues esa fue la primera. La segunda película fue El Crack, de José Luis García. Entonces, en esa película ya con García ya nos entendimos mejor, porque había bastantes más decorados artificiales, pero también tenía dificultad en entender cómo iba a hacer para que no pareciera que eran trozos de distintas películas todo, que tuviese todo una unidad. Pues volvíamos a lo mismo, hay que hacer un proyecto en el que a través del color o la forma consigues llevar una unidad en progresión o lineal, pero una unidad desde que empieza hasta que termina la película con un mismo criterio. Bueno, pues poco a poco me fui encontrando con distintos... El tercero ya fue Imanol Uribe, que era La fuga de Segovia. Entonces, La fuga de Segovia era otra película también que no requería ninguna plástica, digamos, llamativa, sino al contrario, era una película totalmente naturalista y requería mostrar la realidad. Pero, sin embargo, se hicieron decorados artificiales. Toda la cárcel, todo el interior es artificial. Y además lo tuve que hacer, eso es una anécdota, lo tuve que hacer
con los dibujos que me hizo un ex etarra que estuvo preso en la cárcel. Y sobre esos dibujos, que me los hacía como sabía, yo los interpretaba y de ahí los pasaba a... Por cierto, los hizo Koldo, todos los planos técnicos, y luego de ahí se construyó todo. Pero cada película es un planteamiento distinto. Sí que es verdad que hay una línea a seguir siempre. Hay una línea que engloba muchos aspectos. Pero luego te encuentras que en cada película, bien por el tema, bien por la economía, el presupuesto, bien por el gusto del director, también me he encontrado directores que van en contra de su propia película. También me los he encontrado. Dices, pero vamos a ver, si lo que estás haciendo... bueno, lo voy a decir con palabras un poco gruesas. Yo he tenido que decir a algún director, después de darnos la paliza durante la película, de hacernos la vida imposible, llegar al estreno de la película, ver la película y al salir de la película, en vez de felicitarle, decirle, joder, menuda mierda de película que has hecho para la paliza que nos has dado durante el rodaje. ¿Verdad? Los directores no son Dios, se equivocan también. Lo que pasa es que, claro, su estatus es su estatus. Pero yo a más de uno sí que le he mandado a freír espárragos. Ya no he vuelto a trabajar más con él, claro. Claro. Eso es evidente. Pero no ha pasado nada, porque yo he seguido mi trayectoria y me ha ido muy bien y ellos no han seguido. Hay muchos que han hecho un par de películas o 3 y se acabó. Yo he hecho cerca de 80, o sea que... Bueno, pues eso es la cosa. Hay más, ¿no? Hay más preguntas, ¿verdad? ¿O no? El micro, Carlota. María Revenga dice, buenas No tardes. te oigo casi, perdona. Es que se te oye, es verdad, Carlota, que a veces se te oye un poco lejos, ¿eh? Me acerco. Sí. María Revenga dice, buenas tardes, Félix. Buenas Quería tardes. preguntar cuál es la parte del proceso que más disfrutas en tu trabajo, desde el momento en el que recibes el guión y hablas con el director hasta el momento en el que ves el producto final. Muchas gracias por toda tu labor. Bueno, pues el proceso es el común para todos. Lógicamente, ella misma ya lo ha dicho. Empiezas por leer un guión y luego ya el final es el resultado de todas las conclusiones que hayas sacado. Pero primero, el guión, naturalmente, es el que te va a dar unas pautas. Pero esas pautas tienen que ser consensuadas a voluntad del director, porque el director realmente es el que va a exigirte o te va a transmitir el tipo de película que quiere hacer. Esa es la clave. Entonces, todo el proceso digamos, de plasmación de la película, pues pasa por muchas etapas. Pero la más importante es aclarar desde el principio, antes de la preparación, qué tipo de película se quiere hacer, cómo se quiere hacer. Y eso solamente te lo puede decir el director. Luego vendrá el productor y te dirá que todo eso que habéis hablado el director y tú no vale porque no tiene dinero para pagarlo. Porque esa es otra. Pero bueno, en principio, realmente creo que lo que ella quiere saber es cómo se consigue el objetivo final partiendo desde que partes de un guión. Más o menos he entendido qué es eso, ¿no? Lo que quieres saber. No, ¿cuál es la parte que más disfrutas dentro de todo el proceso? La preparación, lógicamente. Las películas había que prepararlas todas y luego no hacerlas. Claro. Es lo ideal. Mira, yo tengo 3 experiencias las más gratas de mi vida personal, que era la preparación de 3 proyectos. En uno de ellos me recorrí todo el Peloponeso en Grecia, localizando monasterios. Viajé, después hice el proyecto, se hicieron los decorados y no se rodó. Tampoco nos pagaron. Disfruté preparándolo. Otro proyecto, que ese fue el mejor, fue una serie que iba a hacer Televisión Española cuando Pilar Miró era la directora de televisión para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento de América, que era en el 92. Entonces le encargaron a Imanol Uribe, con Ricardo Franco, iban a hacer la serie. La serie duraba 1 año de rodaje.
Un año de rodaje. Y empezamos a prepararla 2 años antes. Bueno, pues nos hicimos un viaje de localizaciones, los de producción, que eran unos catalanes, el equipo de producción, Javier Aguirre Sarobe y Manuel Uribe, Walter Prieto, que era el ayudante de dirección, y yo, por toda Latinoamérica, desde la Patagonia hasta casi Estados Unidos, país por país durante 3 meses, cobrando dietas en dólares en la cuenta del banco. Tampoco se hizo. ¿Y cuál ha sido la otra? No sé, otra más, pero sí, las preparaciones son estupendas. Estupendas. Lo malo es que, claro, todo ese proyecto, luego la dificultad viene cuando hay que plasmarlo. Porque mientras estás pensando, estás preparando, estás diseñando y todo eso, pues muy bien. Pero luego, cuando vienen los disgustos y vienen los problemas, es en la plasmación y el rodaje. El rodaje muchas veces, porque bueno, la clave de un buen rodaje es la preparación. Si está bien preparada, el rodaje fluye y va bien. Habrá alguna dificultad que otra, pero vamos, no es excesiva. Félix, tienes un montón de preguntas. Tienes un montón de preguntas. Hemos hecho como, vamos a preguntar algunas, 2 más. La Vale. persona que pregunta de la asociación a Félix, no sé si está enterada que ya tenemos a EDA, que es la Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual, que está funcionando. O sea, te enteras por ese lado, por AEDA, y ya seguimos la conversación. Vamos a preguntarle entonces Amanda Yepes dice, buenas tardes, soy Amaya. Me gustaría preguntarte, Félix, ¿cómo fue tu experiencia a la hora de trabajar con Almodóvar? Si te suponía alguna limitación artística expresiva a la hora de presentar tu visión ante el proyecto, dada su estética tan característica. Gracias, admiro mucho tu trabajo. Bueno, esa película también es otro libro. Es otra película dentro de la película. Bueno, el resultado realmente... Mujeres al borde de un ataque de nervios rompe por primera vez con lo que hasta entonces, estéticamente, vamos a hablar, plásticamente, con lo que hasta entonces habían sido sus películas anteriores. Ahí rompe de alguna forma con la estética, con la plástica de todo lo anterior. Y entonces, para mí, todo eso es consecuencia del azar. Porque realmente nada de lo que él tenía pensado, y de hecho escribió una especie de memoria para aclarar cosas de cómo quería hacer la película, y la realidad no nos llevaba a eso, porque en principio él, cuando me llamó, ya él había localizado una terraza, una azotea, en la que quería que uniese dos escenarios preexistentes, 2 edificaciones preexistentes para hacer el apartamento, o sea, hacer parte real y parte artificial. Y yo no veía cómo, porque la disposición que tenía aquello era muy mala y tal. Y entonces le pedí que por favor me dejara localizar yo otra azotea, otra terraza, y iba a ser mejor siempre, porque yo ya sabía lo que había que hacer. Y entonces localicé la azotea del Círculo de Bellas Artes, porque además para él tenía mucha importancia el skyline, es decir, el paisaje urbano que se iba a ver tenía mucha importancia. Y el que él había elegido estaba en el Paseo de la Castellana, que se veía este edificio negro de la Unión y el Fénix, se veían unos edificios muy singulares, pero no eran tampoco estéticamente ni bonitos ni feos, eran un poco amorfos. Y eso no era el problema era lo que él quería que yo hiciese. Bueno, total, que cuando le presenté la terraza, la azotea, mejor dicho, del Círculo de Bellas Artes, pues se quedó maravillado porque veía el edificio de la Telefónica, veía por otro lado, veía todo Madrid y además con edificios muy singulares, las cúpulas del edificio Metrópoli, o sea, una serie de cosas que en el otro lado había. Entonces, nada, decidimos que el decorado, que era artificial, se iba a construir en su totalidad, como si estuviésemos en un plato, pero en esa azotea.
Hice el proyecto, lo dibujé, ya estaba todo completo y cuando íbamos a empezar a construir descubrimos que todo el suelo de esa azotea estaba sobre una enorme cristalera que daba a un antiguo patio interior que habían convertido posteriormente en sala. Lo cual quiere decir que eso no nos lo iban a permitir porque eso se podía hundir, no iba a soportar el peso del decorado, mucho menos aún el peso del equipo, con las cámaras, con los focos, con todo eso. Entramos en crisis porque ya estaban los contratos hechos por los actores, faltaba 1 mes y medio para rodar y entonces, bueno, pues yo dije, pues vamos a buscar un plató. No había ninguno, y entonces había uno, un pseudo plató que realmente era una nave industrial de Barajas, el plató que llaman de Barajas, que es una nave industrial, que incluso cuando pasaban los aviones se oían, o sea, y además era rectangular, era una cosa como un tubo. Y el decorado que yo había hecho necesitaba espacio por todos los lados. Entonces tuve que hacer una pequeña adaptación y lo metimos allí. Y bueno, incluso el forillo que está detrás de la terraza, y lo construimos allí. Y el forillo que está detrás de la terraza, Alcaine, el director de fotografía, se veía negro para iluminarlo porque no había sitio, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero él tenía mucha obsesión con el skyline, el paisaje. Entonces, no confiaba nada en la artificialidad del decorado, porque él tampoco tenía mucha costumbre de rodar con decorados artificiales. Solamente lo había hecho una vez y fue cuando he hecho yo para merecer esto, porque donde iban a rodar, que era el barrio de la Concepción, no podían rodar en escenarios naturales porque nunca había ni la cámara. Entonces tuvieron que hacer una reproducción puntual en cinearte de aquellos decorados. Pero bueno, él no estaba acostumbrado a grandes decorados, o por lo menos mayores que aquel que había hecho, y no confiaba en la construcción artificial, no confiaba en nada. Yo creo que no confiaba en mí, pero bueno, eso era el problema. Entonces, No confía en nada. se hizo el decorado, pero él no lo veía. Porque cuando iba al plató, yo nunca estaba. Pero no es porque yo no estuviera haciendo mi trabajo, sino porque él iba a las 11 de la noche. Iba cuando yo no estaba. Y entonces, pues lo veía con la luz del plató, no la de trabajar, ni siquiera ya la de rodar, sino con la luz que tiene básica para entrar en el plató y ver el plató y punto. Y entonces me llamaba por teléfono por la noche a casa y me decía, he estado en el plató y es que no lo veo, no veo el decorado. Digo, pero si está en construcción, ¿cómo lo vas a ver? Eso para empezar. Está con una luz que no es la adecuada. Está no sé qué. Bueno, al otro día no aparecía, pero quedamos, cuando esté yo te lo explico. No iba. Entonces, bueno, una noche llegó a llamarme a las 3 de la mañana, como desesperado, y pues por la misma historia. Y al final me dice, bueno, si el decorado no queda como yo me imagino, me suicido. Y me colgaba el teléfono. O sea, tenía una presión por su parte que no lo aguantaba ya. No lo aguantaba porque además él elegía el atrezo sin contar conmigo, sin preguntarme nada. Se iba con me impuso un impuesto revolucionario que era que admitiera a un amigo que tenía entonces de ayudante. Total, que el ayudante del oficio no sabía nada. Me dijo que había estudiado diseño, pero no sé si era diseño de alpargatas o diseño de yo qué sé. Eso es que no hacía nada. Y entonces, bueno, pues entre los dos me tenían ya harto. Resumiendo, que cuando ya se entregó el decorado y ya se empezó el primer día de rodaje, me despedí y me fui. Y además, como era la primera película que él hacía como productor, pues le dije, mira, así te ahorras, con mi sueldo te ahorras para que tengas para negativo. Ya está. Y me fui, y nunca más. Bueno, pero luego para colmo tuve que ir con él a Berlín porque fuimos nominados a los premios europeos. Y con él realmente nos vemos, nos saludamos, como que no ha pasado nada y tal, pero sabemos, tanto él como yo, que no íbamos a trabajar juntos nunca más en la vida. Claro. Bueno, Pedro precisamente Pedro ha pasado por muchísimos directores de arte, ¿no? Hasta que ha encontrado a Anchón, ¿no? Sí, bueno, yo lo que nunca le voy a negar es su talento, es decir, tiene mucho talento. Lo que pasa es que es una persona, como diría yo, él es la típica persona que haría lo que he dicho antes. Él solo se haría una película. Él solo, si pudiera y tuviese los recursos, él solo haría todo. Incluso la interpretaría, haría todo, él solo.
No necesita nada, es autosuficiente. Bueno, es súper autosuficiente. Para terminar, Félix, que estamos tan agradecidas y tan agradecidos todos de este momento, esta tarde que nos has hecho pasar, te voy a leer un mensaje que mandó Puerto Colgado, que dice: felicidades, Félix. Es un lujo oírte y un referente para todos los profesionales que estamos en activo. Y además has dejado un legado maravilloso que es tu libro, La escenografía en el cine, el arte de la apariencia. Libro que tengo muy presente en mis clases como docente. Con estas palabras de Puerto, creo que te podemos liberar sí, pero que no... Explicarle lo de colgar. Sí, no, Bueno, que no cuelgue si no quiere. Después colgamos nosotros. Para que no pase... Para que no pase nada. Bueno, ahora que mencionas el libro, yo creo que ya está un poco obsoleto porque con las nuevas tecnologías ya cambia todo. Nunca viene mal. Ahí lo está mostrando Carlota. Carlota, si hablas, ahí está. Puedo reeditarlo. Tienes que pasarlo como así. Parece una promoción de... Es que esto lo hace Carlota voluntariamente, nadie le ha dicho nada. No editar más. Que Carlota hable y ya muestra por página entera sobre la foto. Venga, Carlota. Se lo estaba contando. Anda, mira, justo. No, Eso ya lo habéis visto. Sí, Pon la ha sido portada. completamente aleatorio, pero bueno, Bueno, es la que verdad yo, por es que- ejemplo, le había contado Sí. Marta al principio, no, a Clara creo, que fue el primer libro que yo me compré cuando no sabía muy bien de qué iba todo esto. Fuiste como mi orientador a través de este libro y es la primera joyita que tengo. Bueno, con ese libro ya me lleva muchas sorpresas al cabo de los años, porque luego, como he dado muchas clases, sobre todo en la universidad, en las facultades de comunicación audiovisual, muchos de los profesores de la asignatura Dirección de Arte la dan como si fuese un libro de texto, por mi libro. Y es un libro de teoría también, o sea que muy bien, Hombre, al libro de texto no llega, porque no es eso. Bueno, pero sirve de inspiración, sirve de muchas cosas. Así que, Félix, te agradezco un montón. Nosotros compartimos docencia cuando estabas en la SCAC, que eras el director del máster, y siempre recuerdo esos días como súper maravillosos, hablando contigo y con Joan. Bueno, las gracias os las doy yo a vosotros, porque yo ya estoy fuera del circuito. Entonces, bueno, pues soy ya de los pocos que quedan, porque todos han ido desapareciendo, unos porque se han muerto y otros porque se han retirado. Entonces yo ya estoy en ese camino hacia el final. Y de alguna manera os agradezco que todavía se tenga en cuenta algunas de las cosas que yo he ido descubriendo a lo largo de los años y de la profesión, porque puede que estén en vigor. No sé si vale todo lo que digo o todo lo que explico ya, porque yo también ahora mismo, si tuviese que hacer una película, me tendría que reciclar, pienso. Entonces, bueno, pues agradeceros que me hayáis tenido en cuenta. Y sobre todo que hayáis tenido en cuenta que ya se había fundado la asociación. Lo que pasa que eso que sirva un poco de ejemplo para que no ocurra lo mismo, que éramos muy pocos, pero éramos muy pocos no porque fuéramos pocos en cantidad, sino porque muchos por desidia no querían hacerse de la asociación porque no entendían que valiese para algo. Entonces, lo que sí que hay que, yo creo, predicar, así entre comillas, es que es útil. La asociación es útil porque tiene una representatividad y esa representatividad dentro de la profesión da fuerza a muchas cosas, sobre todo a una revalorización. No digo valorización, porque eso ya, el valor ya se nos supone y ya está demostrado, sino una revalorización y que se nos tenga en cuenta en muchos aspectos, sobre todo los económicos. Exacto. Ahora Carlota va a decir el mail, el correo de AEDA para el que quiera estar interesado, si quiere asociarse, acercarse. Justo. Ya le damos. Os lo he puesto también por el chat, ¿vale? Para que podáis verlo bien. Pero el correo es info@aedaa.es, ¿vale? Y ahí podéis mandar un correo
con vuestro nombre y apellidos, con los datos de vuestro correo y en qué puestos del Departamento de Arte habéis trabajado, un breve currículum o similar, para que podamos ir haciendo una lista y en el momento en el que ya esto empieza a rodar de verdad, o sea, terminen de formalizarse cosas, ya se pueda contactar con todas esas personas para empezar a mandarles documentos. Con Bueno, estas pues, palabras, los invito a que a las 7 hay un foro de decoradores donde van a estar Pilar Revuelta, Vicente Díaz y Ángela Nahum. Así que despedimos a Félix casi con un aplauso, yo diría. bueno, Yo con besos. Y besos. Y Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos luego, Félix, ¿vale? Besos, besos. Besos. Adiós. Adiós.